El sistema nervioso. Es el sistema más complejo y altamente organizado del cuerpo. Recibe información de los órganos sensoriales a través de nervios, transmite la información a través de la médula espinal y la procesa en el encéfalo. El sistema nervioso dirige las reacciones de nuestro cuerpo hacia el mundo y controla también la mayoría de nuestras funciones internas, todo desde el movimiento muscular y la dilatación de los vasos sanguíneos. ¿Y cómo maneja todo esto? Mediante el envío de señales sumamente rápidas, eléctricas y químicas entre células. Y eso es lo que vamos a descubrir. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? El funcionamiento básico del sistema nervioso depende en gran medida de unas células diminutas llamadas neuronas. El cerebro contiene miles de millones de esas células que están especializadas en muchas funciones diferentes. Por ejemplo, las neuronas sensoriales envían información sensorial al cerebro desde los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel, que son los órganos de los sentidos. O las neuronas motoras envían mensajes procedentes del cerebro al resto del cuerpo que nos permiten el movimiento. Todas las neuronas se envían información entre sí a través de un proceso electroquímico que vamos a conocer y establecen unas conexiones que afectan a la forma en que pensamos, aprendemos, nos movemos y nos comportamos. Cuando aprendemos cosas, los mensajes viajan de una neurona a otra, una y otra vez, creando conexiones dentro de nuestro cerebro. Por ejemplo, aprender a conducir un auto requiere mucha concentración, pero más adelante, con la experiencia, se conduce de una forma casi automática, porque las vías neuronales o conexiones ya están bien establecidas. ¿Y cómo está conformado el sistema nervioso? Por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, conformado por el encéfalo y la médula espinal, funcionan como centro de control. Reciben datos e información de los órganos sensoriales y de los nervios de todo el cuerpo, procesan la información y envían órdenes como respuesta. En él residen todas las funciones llamadas superiores, cognitivas y emocionales del ser humano, como son la sensibilidad, el pensamiento, el razonamiento, las emociones, la memoria. El sistema nervioso periférico está compuesto por todos los nervios que se ramifican desde la médula espinal y se extienden a todas las partes del cuerpo, transmite y procesa la información sensitiva y coordina las funciones corporales. Las vías nerviosas del sistema nervioso periférico transportan señales que ingresan y egresan, es decir, que entran y salen. 12 pares de nervios craneales conectan el encéfalo con los ojos, oídos y otros órganos sensoriales, y los músculos de la cabeza y el cuello. Los 31 pares de nervios espinales se ramifican a partir de la médula espinal hacia los tejidos del tórax, el abdomen y los miembros. Cada nervio es responsable de transmitir información sensitiva, enviar órdenes motoras o bien ambas. Vamos a revisar cada uno de estos sistemas y comencemos por el sistema nervioso central, que está conformado, les recuerdo, por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es una masa nerviosa que se conoce como el centro de control del cuerpo. Dentro de él existen más de 100.000 millones de neuronas que organizan y examinan la información entrante y guían el cuerpo en una infinita variedad de acciones. El encéfalo conecta percepciones con los pensamientos complejos, como la memoria y las emociones, y consta de cerebro, cerebelo y tallo cerebral, que vamos a revisar uno por uno. El cerebro se encuentra ubicado dentro del cráneo y constituye la masa principal del encéfalo. Está formado por una superficie que se pliega formando las llamadas circunvoluciones, y estas están separadas por surcos, de los cuales los más profundos y constantes se denominan cisuras. Una de estas cisuras atraviesa el centro del cerebro, dividiéndolo en los hemisferios cerebrales izquierdo y derecho.
Otros surcos y cisuras delimitan las 5 áreas funcionales o lóbulos: el parietal, occipital, frontal, temporal e insular, cada uno con su función, en cada lado del cerebro. En el centro del cerebro se encuentra el diencéfalo, que está constituido por el tálamo, que procesa y transmite información sensorial a la corteza cerebral. Está rodeada por un grupo de estructuras conocidas como sistema límbico, que interviene en el comportamiento de supervivencia y en las emociones. Por debajo del tálamo se encuentra el hipotálamo, que regula los procesos fisiológicos, como las necesidades de alimento, bebida y sexo, controlando también el sistema endocrino, constituido por una serie de glándulas que segregan hormonas y que están distribuidas por distintas partes del organismo. El cerebelo es otra parte del encéfalo que se encuentra detrás del cerebro, por debajo de los hemisferios cerebrales, y que pesa cerca de 120 gramos. Tiene forma ovoide, ligeramente aplanado y con una hendidura central. Coordina los movimientos de los músculos al caminar, ayuda a mantener el equilibrio, entre otras actividades motoras. Ahora vamos a revisar el tallo cerebral. Está localizado por debajo del tálamo y conecta a este con la médula espinal. Es la parte más alta del tallo. Se encuentra el mesencéfalo, que hace de conexión con el cerebro y contiene la formación reticular, que es una estructura responsable de los estados de insomnio y sueño. También por el tallo cerebral pasan los tractos o haces, que provienen de las porciones más altas del sistema nervioso central y que conectan el cerebro con la médula espinal. Además, se encuentra el puente de Barolio, el ensanchamiento central, y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Este último es la continuación de la médula espinal, que se hace más gruesa al entrar al cráneo y contiene los centros que regulan la respiración, la temperatura y la frecuencia cardíaca. Aunque dentro del conjunto de los centros nerviosos es relativamente pequeño, sus funciones son el elemento indispensable para la vida, y alguna lesión en el bulbo raquídeo causa la muerte inmediata por paro cardiorrespiratorio. ¿Qué es la médula espinal? La médula espinal es un largo amasijo de tejido nervioso de unos 45 centímetros de largo y poco más de 1 centímetro de grosor. Se extiende desde la parte inferior del cerebro hasta el final de la columna vertebral. A lo largo de todo su recorrido, los nervios se van ramificando hacia el resto del cuerpo. Tanto el cerebro como la médula espinal están protegidos por huesos. El cerebro por los huesos del cráneo y la médula espinal por una serie de huesos entrelazados en forma de anillo, llamados vértebras, que forman la columna vertebral. Ambos están protegidos y amortiguados por capas de unas membranas llamadas meninges, así como por un líquido especial conocido como líquido cefalorraquídeo. Este líquido ayuda a proteger el tejido nervioso, a mantenerlo sano y a eliminar sus productos de desecho. La médula espinal transmite señales hacia y desde el encéfalo y gobierna los reflejos. El sistema nervioso periférico, o neurovegetativo, o nervioso periférico, o autónomo, está formado por los nervios, que se extienden desde el cerebro y la médula espinal y que conectan al sistema nervioso central con todas las otras zonas del cuerpo. Está constituido por los nervios vegetativos, que son los que nos permiten realizar funciones automáticas, es decir, aquellas que no están sujetas a nuestra voluntad y que controlan nuestros órganos y sistemas vitales. El sistema nervioso periférico actúa por 2 grandes vías, la simpática y la parasimpática, que tienen acciones antagónicas u opuestas. El sistema nervioso simpático está constituido por una doble cadena de ganglios nerviosos que se encuentran a ambos lados de la columna vertebral y que son cúmulos neuronales, es decir, conjuntos de neuronas distribuidos de la siguiente forma:
3 cervicales, 10 o 12 dorsales, 4 lumbares y 4 sacros. De estos ganglios simpáticos parten fibras que llegan a los distintos órganos sobre los que ejercen su función, que consiste en estimular. Entonces, el sistema nervioso simpático consiste en estimular. El sistema nervioso parasimpático, sus centros están ubicados a nivel encefálico y en el plexo sacro, en la médula espinal. Sus fibras se reparten aprovechando el trayecto de algunos nervios craneales, los de origen encefálico, y el del nervio pélvico, los de origen sacro. De esta manera, las fibras transmiten estímulos a glándulas, tejidos, órganos como el corazón, bronquios, estómago, hígado, etc. Los sistemas nerviosos del gran simpático y del parasimpático son antagónicos. La distinción entre ambos no es solamente anatómica, sino que también funcional, puesto que los dos están presentes en cada uno de los órganos, ejerciendo una función estimuladora, la vía simpática, y otra inhibidora, la vía parasimpática. Este procedimiento de trabajo a dúo es químico y se realiza por medio de neurotransmisores, que son los que llevan los estímulos desde y hacia los músculos. Para que quede más claro, este trabajo que es en equipo. Un ejemplo. En el corazón, la vía simpática estimula el impulso cardíaco y la parasimpática lo frena, controlando el ritmo de los latidos. En una persona de salud normal existe un perfecto equilibrio entre ambos sistemas. Y dentro del sistema nervioso periférico están los nervios, considerados como las autopistas de información del sistema nervioso periférico. Contienen millones de axones que se extienden desde el tallo cerebral y la médula espinal a todo el cuerpo. Las distintas fibras que componen un nervio se mantienen unidas por tejido conjuntivo que las une. El sistema nervioso transmite señales entre el cerebro y el resto del cuerpo, incluidos los órganos internos. De esta manera, la actividad del sistema nervioso controla la capacidad de moverse, respirar, ver, pensar y más. El cuerpo humano contiene alrededor de 100.000 millones de neuronas. ¿Cuáles son las tareas de los hemisferios? Existen los hemisferios derecho e izquierdo, que no son idénticos, sino que cada uno está especializado en el control de ciertos tipos de conductas y funciones. Ambos tienen una importancia fundamental para el cuerpo humano y poseen una relación inversa con respecto al organismo. O sea, el hemisferio derecho es el encargado de controlar la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo es el responsable de controlar la parte derecha del cuerpo. El hemisferio derecho está relacionado con el control de la expresión no verbal y la interpretación de las imágenes. Debido a esto, la inteligencia espacial, la percepción, la capacidad de expresar las emociones y de captarlas radica en este hemisferio, el derecho. Así, aspectos como la intuición, recordar melodías, rostros y voces, el reconocimiento o la comunicación no verbal son controlados por este hemisferio derecho. Es por esa razón que las personas que tienen una gran creatividad e imaginación poseen un hemisferio derecho especialmente desarrollado. Las personas cuyo hemisferio derecho es predominante tienen facilidad para estudiar a través de las imágenes. En cambio, el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de las personas. A diferencia del hemisferio derecho, el izquierdo está relacionado con la parte verbal de la comunicación. Él se encarga de las funciones racionales, la capacidad de análisis, la lógica, operaciones matemáticas, deducciones, la memoria verbal, la lectura o la escritura. Aquellas personas con mayor facilidad para resolver situaciones numéricas o hacer reflexiones racionales o realizar análisis
tienen un hemisferio izquierdo más desarrollado en comparación con el derecho. ¿Sabías que podíamos ejercitar ambos hemisferios gracias a la gimnasia cerebral? Bueno, es algo que también vamos a revisar en esta clase. Sigamos aprendiendo en Crece Chile. Soy tu profesora Mariana Morales Zúñiga.